Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar entonces. Veo hoy día poquitos conectados, pero de todas formas después subimos la grabación para los que por diversos motivos no pudieron ingresar. Am, Hoy vamos a estar ya abordando el capítulo 9 y bueno, tiene directa relación con lo que veíamos la semana anterior, pero el autor en este caso va desarrollándolo prácticamente en un versículo o en una parte del versículo va haciendo un desarrollo en base a otros textos. Así que es bastante ilustrativo lo que Paul Washer hace en este libro, con la idea, ¿cierto?, de dejarnos en claro em, los alcances del Evangelio y bueno, todo el libro tiene una línea bastante clara en ese sentido. Y bueno, vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a ir con eso. Hoy día vamos a, el título, el capítulo se llama Un Evangelio para todo aquel que cree, y el texto inicial es Romanos 1:16. Romanos 1:16, donde dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, a modo de introducción, hay tres cosas que tenemos que entender. Hay tres cosas que tenemos que entender. Primero, que el llamado del Evangelio es un llamado de carácter universal. Y aquí quiero hacer yo un, un paréntesis, porque cuando decimos que el llamado es universal, em, estamos diciendo, no estamos diciendo universalismo, estamos diciendo que es universal en el sentido de que ya no es exclusivo de alguna nación en particular, ¿sí? Sino que es un llamado que es precisamente a todos, digamos, a todas las naciones. Así que de allí, ¿cierto?, la relevancia de esto. Y esto lo podemos leer, ahí sí va a empezar a ayudarme para que podamos leer todos, en Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 nos dice ese texto, ¿cierto?, que va a haber gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Exacto. Dice, me parece 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, perdón, tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí está, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es que el Evangelio tiene este carácter de universal. Y de hecho nosotros también somos testimonio de eso. Esa verdad universal del Evangelio nos ha alcanzado. Y muchas de las profecías que se decían respecto del Mesías, ¿cierto? De Jesucristo, es que él justamente iba a tomar por herencia a las naciones, y allí también entra la labor, o más bien la misión, podríamos decir, de la iglesia, que es justamente predicar el Evangelio a toda criatura sin distinción de la nacionalidad, ¿cierto? Y eso nosotros lo vemos claramente en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso, ¿cierto?, es un mandato, y ese es un mandato que hoy día nosotros como generación de cristianos debemos necesariamente obedecer. Y luego, aún más claro, ¿cierto?, en Mateo 28:18-20. Nos dice Mateo 28, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso todos sabemos, ¿cierto?, que ese texto es la Gran Comisión. Y como yo decía antes, es labor de nosotros como Iglesia de Cristo, eh, ahora hablando de iglesia local, ¿cierto? Pero es labor de la Iglesia Universal del Señor, obedecer este mandato
y llevar las buenas nuevas de salvación con todo lo que ello implica, ¿sí? Con todo lo que ello implica. No, no es solamente que las personas repitan una oración, no es solamente que las personas se anoten, no solamente que las personas levanten la mano, sino que ahí el texto que acabamos de leer decía que tenemos que anunciar y que tenemos que discipular, ¿sí? Y el otro punto también de bautizar. Entonces, muchas veces la iglesia contemporánea hace estos énfasis, ¿cierto? Y hacemos grandes campañas. Yo me acuerdo de haber estado en una campaña hace algunos años acá en Santiago de Luis Palau, y efectivamente mucha gente hizo confesión de fe. Y yo me acuerdo que supuestamente esas personas que se anotaron, porque efectivamente se estaban anotando las personas, eh, iban a ser derivadas a iglesias locales. Y nosotros estábamos inscritos incluso supuestamente para que derivaran personas, pero nunca llegó ningún dato, nunca llegó el número de una persona para poder llamarla o algo. Y es precisamente porque hay un mal entendimiento del Evangelio y del discipulado. Reducimos muchas veces, y yo quiero, iglesia, que esto usted lo entienda, reducimos el aceptar al Señor, eh, lo igualamos, lo ponemos como igual a ya eres salvo, ¿sí? Y es así que hay muchas personas que tienen una seguridad, pero finalmente es una seguridad falsa. Es como un falso positivo, ¿cierto? No, en realidad jamás ha sido discipulado, e incluso él puede tener la creencia en su corazón, una creencia honesta pero equivocada, de que es salvo. Nosotros tenemos que trabajar como iglesia en ese sentido, de llegar a un punto, ¿cierto? Y de hecho, ustedes lo pueden ver, nosotros, yo creo que hace muchos años, yo no he hecho repetir una oración a una persona en la iglesia, muchos años, porque entiendo de que el repetir una oración, cualquier persona lo puede hacer sin convicción de pecado, hermanos. Y ese es el punto. Bien, yo voy haciendo aplicaciones, hermano, esto no está en el libro, pero creo que si pasamos por este libro, tenemos que hacer aplicaciones congregacionales que nos vayan también dejando cosas más claras. ¿Ven? Luego, el primer punto de esto es salvación a todo aquel que cree. Salvación a todo aquel que cree. O sea que hay dos textos que nos anuncian y nos dicen esto de la necesidad de la fe. Perdón, el primero está en Habacuc 2:4, Antiguo Testamento. Mira lo que dice el Antiguo Testamento en Habacuc 2:4. Dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El justo, dice Habacuc, ¿cierto? Por su fe vivirá. Y luego en el Nuevo Testamento, Pablo a los Romanos en 1:17, ¿qué dice? Nos dice Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está, ¿cierto? Romanos 1:17 cuenta la historia que es el texto, o uno de los textos que fue muy importante para Martín Lutero. ¿Sí? Martín Lutero él tenía un conflicto interno, ¿cierto?, con la justicia de Dios. Decía que el hombre era capaz de ir a confesarse por horas, y cuando ya se estaba devolviendo se acordaba de algún pecado y se devolvía a confesar. También yo leía hace mucho tiempo que él era capaz de orar en Alemania con un frío así muy severo, con nieve, digamos, y él creo que abría las ventanas para que entrara más frío y se ponía de rodillas a orar, y muchas veces incluso sus compañeros monjes lo levantaban azul, porque él entendía que esa era una forma de purgar su pecado. Precisamente Lutero empieza a ver la luz del verdadero evangelio en un estudio de Romanos, y muchos cuentan que precisamente este versículo fue uno de los que abrió sus ojos cuando él comprendió este texto: más el justo por la fe vivirá. Y vemos el testimonio, ¿cierto?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. También Abraham dice que fue el padre de la fe, ¿se acuerdan? De allá en Génesis. Y acá, bueno, Paul Washer hace un tipo de ilustración, ¿cierto? Dice que si estas palabras son las llaves para la salvación y la chispa de cada verdadero reavivamiento religioso. Sin estas palabras, hablando de la fe, del creer, la puerta de salvación está sellada,
¿cierto? Y la única contraseña a la gloria es yo creo, ¿sí? O sea, si no tenemos fe, hermanos, no podemos acceder a Dios, a su evangelio, a su palabra. Eh, es un factor, es un elemento no negociable, podríamos decir, imprescindible, ¿sí? Imprescindible. El tener fe, y no esta fe, ¿cierto?, tan famosa, tan popular hoy en día, que es precisamente la fe en ti mismo. No, tú ten fe en ti mismo, en tu autoestima, eso está muy de moda, sino que la fe en la obra del Señor, en lo que precisamente viene retratando este libro que estamos viendo. Llega a ser reiterativo, ¿cierto? Pero eso es lo bueno del libro, que es tan reiterativo que nos va a dejar con una idea bastante clara de lo que el Evangelio es, de lo que no es, de lo que implica, y la demostración, ¿cierto?, a través de la Biblia. Pablo transmite esta verdad, ¿cierto?, en Gálatas 2:16 respecto de la fe. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe que es en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es bastante claro. Mira, mira, si podemos leer el texto juntos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿cierto? Sino mediante la fe en Jesucristo. Allí hay dos verdades contrastadas. Las obras de la ley, en ese contexto, el guardar, ¿cierto?, a la ley de Moisés, los rituales, no es útil, sino lo que es útil es la obra de Cristo, tener fe en la obra de Cristo. Em, Luego, ¿cierto? Queda claro, y yo espero que a esta altura nosotros lo tengamos claro, que las obras, queridos hermanos, no tienen absolutamente ninguna participación, ninguna validez en términos de alcanzar salvación. Amén. No, no somos más salvos por portarnos mejor. No alcanzamos salvación por las obras, no nos hacen más salvables, ¿ok? Y este concepto es súper importante. De hecho, ayer en la grabación de la clase tuve la oportunidad de abordar esto de la expiación y, y cómo se logra colar, por así decirlo, se logra introducir muchas veces la participación del hombre, porque la participación del hombre puede ser muy sutil. Por ejemplo, el pensar que yo tengo una inclinación favorable para venir a Cristo, pensar de que yo fui más inteligente que mi vecino, ¿sí? Porque, ¿qué hace la diferencia, hermano? ¿Qué hace la diferencia entre tú y tu vecino que no tiene a Cristo? ¿Tú fuiste más inteligente? No, hermano, la única explicación es la gracia del Señor. No hay algo favorable en nosotros. Nosotros estábamos todos en una misma condición, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos, absolutamente ajenos de la vida de Dios. Am, Hay dos motivos, ¿cierto? Hay dos motivos por los cuales se despertó uno de los niños. Así que, bueno, la salvación no es por obras debido a dos razones fundamentales. La primera es que el hombre no tiene obras de las cuales gloriarse y no hay nada en su vida que merezca salvación, ¿ok? Em, Sino por el contrario. Decía el profeta, cierto, Isaías, que todas nuestras obras eran trapos de inmundicia, y eso sigue siendo una verdad. Leamos Romanos 3, 10, 12. Romanos capítulo 3, verso 10, 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Queda absolutamente claro el texto. No hay ni siquiera uno, hermano. Y ahí a esa altura Pablo ya estaba poniéndonos tanto a los judíos como a los gentiles en el mismo saco. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad del hombre. Esa era nuestra realidad antes de venir al Señor. Que provocan este tipo de verdades bíblicas, hermanos,
no le gustan al hombre, porque atentan en contra de su orgullo. Lo hemos hablado, me parece, en predicaciones o en enseñanzas. Atentan en contra de la participación del hombre. Entonces, cuando yo quedo sin participación, eso es molesto. En general, hermanos, todos nosotros seguimos batallando con nuestro orgullo, porque siempre nos gusta tener cierta participación, siempre nos gusta tener cierta importancia, cierta relevancia. Ahora, en términos de salvación, el Señor nos dice que nosotros no podemos aportar nada, no podemos ofrecer nada. Principalmente, y ahí entramos a lo que en teología se denomina antropología, porque el retrato del hombre es un retrato de muerte espiritual, ¿ok? No puede, no hay forma de que por sus obras sea justificado delante del Señor. Con todo, esto tiene una utilidad, ¿cierto? Porque estas verdades, ¿cierto?, que atacan el orgullo del hombre, empiezan a presionar su conciencia, hasta el punto de que vía, ¿cierto?, obra por el Espíritu Santo, el hombre llega a entender de que no tiene ninguna posibilidad de salvarse a sí mismo. Sí, el Espíritu Santo hace una obra mediante la predicación del Evangelio, el hombre llega a entender de que no tiene ninguna posibilidad y la única posibilidad de ganarse el favor de Dios es mediante el Evangelio, es mediante la obra del Señor Jesucristo. Sí, sí me van entendiendo, ¿verdad? Sí. Esa es una de las razones. Recuerden que estamos diciendo la salvación no es por obras, esa es la primera razón. Y la segunda razón es que la salvación no es por obras, porque si fuese por obras, no glorifica a Dios. Recuerde usted que absolutamente todo está creado para que Dios sea glorificado. Absolutamente todo. Entonces imagínense cómo somos de arrogantes los seres humanos que pretendemos quitarle esa gloria al Señor, entonces, y quedárnosla para nosotros. Pero la salvación, hermanos, la salvación es toda, desde el comienzo hasta el final, obra de Dios. Por lo tanto, Él es glorificado en eso, no nosotros, no nosotros. Y eso es también verdaderamente importante entenderlo y saberlo. Dios no es un deudor que recompense nuestra supuesta virtud, ¿sí? Sino que es la única explicación para que tú y yo, si somos genuinos creyentes y hemos venido a la fe y estamos en la fe, la única explicación para eso es que Dios intervino, es que Dios tenía un eterno plan para salvarnos. Amén. Esta, esta mirada, ¿cierto?, de que el hombre puede alcanzar salvación por sus obras, dice acá el autor, no es más que humanismo vestido de religión, ¿cierto? Porque en realidad el hombre está arruinado por la caída, está vaciado de confianza en sí mismo, perdón, está arruinado por la caída. Entonces, una vez que nosotros comprendemos que ya no tenemos capacidad de salvarnos, comenzamos entonces a confiar en las promesas del Dios que es capaz de salvar. El único héroe, hermanos, en la salvación es el Señor. El único héroe es Dios, no ninguno de nosotros. Tengo acá Salmo 115, 1. Salmo 115, 1. El Salmo nos dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Se da cuenta? No a nosotros, de ninguna forma, no a nosotros, sino a Dios. Amén. Ahí decía el salmista. Siempre que nosotros leemos un texto del Antiguo, debemos de saber que el salmista tenía una revelación hasta el momento que él escribe, una revelación suficiente de Dios, pero no completa, del modo que nosotros tenemos hoy. ¿Qué quiero decir con esto? De que si él llegó a esa conclusión inspirado por el Espíritu Santo, de que no a nosotros, sino que al nombre del Señor, nosotros hoy día, los creyentes del Nuevo Testamento, con todo cierta la revelación, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más? No a nosotros, no a nosotros, sino exclusivamente al Señor debemos dar gloria. Amén. Ahora hay que precisar esto, ¿cierto? Hay que precisar porque el argumento es que es por fe, pero definitivamente es, debe ser un tipo de fe que tenga una expresión.
Recordemos lo que dice Santiago 2:19, por favor. Santiago 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ahora la pregunta, ese texto, ¿los demonios creen? ¿Los demonios van a salvarse? Claro que no. Entonces no es simplemente una, eh, una cuestión de un asentamiento intelectual. Yo tengo fe, yo tengo fe. Definitivamente la fe que salva va a tener una expresión en nuestras vidas, ¿sí? Va a tener una expresión práctica, una expresión que se va a hacer visible, ¿cierto? Am, Luego vamos a Santiago 2:18. Santiago 2:18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está entonces, ¿cierto? Estas dos citas respecto de Santiago que nos ayudan a poder entender o a responder dos preguntas. ¿Cómo sabemos que cómo sabemos que si nuestra fe es genuina o no? ¿Y cuáles son las verdaderas evidencias de la fe que salva? ¿Sí? Una cosa es tener el asentamiento intelectual de la fe, que hermanos, muchos lo pueden tener. Ahora, ¿esa fe se está haciendo evidente en nosotros? Eso ya es distinto, eso ya es diferente. Y es precisamente lo que está diciendo Santiago. Santiago no está defendiendo la salvación por obras de ningún modo. Santiago lo que está diciendo es que eh, las obras, ¿cierto?, resultan o proceden o emanan de la salvación. ¿Se entiende? Santiago no está diciendo, oye, tú para ser salvo tienes que tener obras. No, Santiago en otros términos está diciendo, si tú eres salvo, tú tienes que manifestar obras, ¿cierto? Y si vamos un poco más atrás, al origen de todo esto, yo siempre he pensado que el origen de la vida cristiana es definitivamente el nuevo nacimiento. Si hemos nacido de nuevo, no es posible que no haya una evidencia de ese nuevo nacimiento. No es posible. Tiene que haber una evidencia. Probablemente no va a ser eh, un patrón igual para todos. Crecemos en diferentes grados, por decirlo así. E incluso crecemos en diferentes velocidades, por así decirlo. Pero definitivamente todo cristiano nacido de nuevo, alcanzado por la gracia, con una fe genuina, va a expresar un cambio de vida. Y una vez expresado ese cambio de vida, va a procurar vivir una vida agradable delante del Señor, no sin caídas, no sin problemas, no sin tropiezos. Siempre me gusta mucho recordar la cita de R.C. Sproul, donde él dice que los cristianos genuinos pueden tener caídas serias, ¿sí? Escandalosas incluso. Pero, queridos hermanos, si es un genuino cristiano, Dios va a buscar la forma de restaurarle. Dios va a hacer camino para que Él vuelva. Así que podemos confiar en el Señor, hermanos. La enseñanza, ¿cierto?, de una fe que manifiesta obras, ¿cierto? No es exclusiva de Santiago. Juan el Bautista, ¿cierto?, quien preparó el camino del Señor, dijo que quienes venían, ¿cierto?, a escuchar su predicación debían dar frutos dignos de arrepentimiento. Y un texto, ¿cierto?, en el que el propio Señor Jesucristo advirtió, lo encontramos en Mateo 7, 16, 21. Dice, por su fruto lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol malo que da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lee el 22 también, José, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Ahí está, Entonces le declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. ahí está, ¿no? Eh, Ese es un texto bastante eh, expresivo, es bastante fuerte lo que ahí dice, hermano. Cuando los judíos, el pueblo judío utilizaba o repetía una palabra, es para dar énfasis. Cuando dice Señor, Señor, es como que esta persona creía tener cierta intimidad con Dios. Señor, Señor. No es solamente una repetición, eso quiere enfatizar algo de cercanía. Pero el Señor le responde que no lo conoce, no los conoce, son, delante de Él son desconocidos. Y el texto sigue, ¿cierto? Y dice, pero si en tu nombre echan fuera demonios, va, no los conozco. Definitivamente ese grupo de personas tienen eh, una, tenían una religión visible, hermanos. Pero sin embargo, fueron a los ojos del Señor reprobados, porque lo que ellos hacían, ¿cierto? Y más arriba decía, no puedes, de la higuera no vas a conseguir otro tipo de fruto, ¿no? Hay consistencia. Y esa consistencia es la que nosotros también debemos dar como creyentes. Am, Al examinar, ¿cierto? Nuestras propias vidas, nosotros tenemos que ver si tenemos esta virtud, o en otros términos, ¿cierto? Para mí, cuando hablamos de santidad, también podemos hablar de parecido a Cristo. ¿Sí? Una persona que camina en santidad, que progresa en santidad, es una persona que se va pareciendo cada vez más al Señor. Y nosotros tenemos la necesidad, hermanos, de analizarnos a la luz de la Escritura. Mira lo que dice ahora 2 Corintios 13:5. Dice, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Ahí está, ya finalizando, ¿cierto? La segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dice que se examinen. Y ese examen es con la Biblia abierta frente a nosotros. Es un examen bastante objetivo, ¿sí? Y no es de nuestros sentimientos, como lo decíamos al principio, yo puedo tener el sentimiento de que soy un cristiano, pero ¿qué está diciendo mi vida? ¿Sí? Y eso es importante, hermanos, que nosotros lo hagamos de manera constante, porque es muy fácil conformarse a la religión, y eso incluye la religión evangélica. Es muy fácil asistir regularmente al culto, aportar con algún talento, algo que sepas que hacer, dar dinero, todas esas cosas son bastante sencillas de llegar a hacerlas, una más que otra. Pero una vida que da fruto constante, eso ya es diferente. Y la única forma de nosotros no estancarnos tampoco en ese desarrollo que debemos tener como creyentes es precisamente viniendo a la palabra del Señor. Bueno, esa es la realidad, ¿cierto?, del Evangelio, pero obviamente también está estos que alcanzan o que alcanzamos, digámoslo, alcanzamos salvación, pero ¿y qué de los que rechazan? Bueno, el retrato bíblico es claro, ¿cierto? Leamos Juan 3:18 al 36. Juan 3:18 al 36. ¿Qué sucede con aquellos que rechazan el Evangelio? 18, correcto. Ujú. Cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Bueno, el 36, más abajo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Se da cuenta ese texto? Ahí está el contraste, ¿cierto? El que cree en el Hijo, ahí vemos la importancia de la fe, tiene vida eterna, la tiene, ya es de él. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Y note usted que dice que la ira de Dios permanece.
¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios está sobre todo aquel que no está en la fe en Cristo. ¿Sí? La ira de Dios está sobre todos los que no creen y no han venido en arrepentimiento y fe al Señor. No dice que la ira va a venir, sino que la ira permanece. Es un estado en el cual ellos ya están. Es un estado, hermanos, en el cual nosotros estábamos y hemos sido librados precisamente por la obra del Señor Jesucristo, como hemos dicho en otras oportunidades, tanto por su vida, al recibir su justicia perfecta, y por su muerte, al pagar la pena que tú y yo debíamos pagar. ¿Cuál es la pena del pecado? Muerte. Nosotros debiésemos haber muerto eternamente, pero Cristo pagó y Él propició a Dios, de manera que nosotros alcanzamos redención y justificación. Es maravilloso el Evangelio, ¿no? Es maravilloso volver a hablar de esto, recordarnos estos elementos distintivos de nuestra fe, que debemos nosotros conocer, debemos volver a masticarlos. Como decíamos el domingo, ¿cierto? En la introducción a segunda de Pedro, puede que hayamos escuchado estas cosas 2, 3, 10, 20 veces, puede que las hayamos leído, pero hermanos, no debe dejar de maravillarnos el mensaje del Evangelio. Porque si nosotros nos miramos con honestidad y aún miramos lo que éramos y, y miramos nuestra condición, debiésemos vivir, si fuese por expresión, debiésemos vivir con nuestras manos alzadas todo el día. Am, y bueno, esa es la realidad de condenación, hermanos. El Evangelio, dice Paul Washer, es una moneda de dos lados. Perdón y vida por un lado y condenación y muerte en el otro. No es salvación para todos, es salvación únicamente para los que creen. Y como decíamos recién, una fe que cree, pero que también tiene una expresión coherente con los preceptos del Señor. Es evidente, hermanos, que el mensaje del Evangelio en el incrédulo despierta rechazo. ¿Sí? Si nosotros como iglesia predicamos el Evangelio, no espere que a las personas este mensaje les va a gustar, porque es un mensaje que despierta rechazo en general. Pero lo que sí sabemos es que, como decíamos también antes, es la comisión que se nos ha dado. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, exponer el Evangelio, pero nosotros no nos hacemos cargo de los resultados, no nos hacemos cargo en quién Dios obra específicamente, en cuál corazón Dios trae vida espiritual. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de, recibiendo ese rechazo muchas veces, de exponer a quienes nos sea posible el mensaje del Evangelio. Y vas a tener oportunidad, hermanos. Hermana, querida iglesia, van a tener oportunidades. Entonces tenemos que pedirle al Señor también gracia para hacerlo. No vayamos a ser como los predicadores del centro que al que pilla ahí le dicen pecador, inmundo, no sé qué. Tenemos que tener gracia para predicar el Evangelio. Y esta frase, ya yo no sé de quién es, de Adrián Royo, Martín Lutero, no sé de quién es, pero un evangelista es un mendigo diciéndole a otro dónde encontrar pan. ¿Qué quiere decir la frase? Es que yo no estoy en un trono de santidad diciéndole al otro que es pecador. Yo recibí de ese pan y por eso quiero que otros también lo tengan. ¿Se da cuenta que es distinto? Como ese que se empieza a vociferar, pecador, sucio. No, no, sí, no, tenemos que hacerlo con gracia. Amén. Y ahí necesitamos ser también sensibles, sensibles. Bien, sigamos avanzando porque, bueno, vamos bien, sí, vamos bien. ¿Está bien? A ver, déjenme mirar un poquito. ¿Alguien se está durmiendo? ¿Marco? No, está bien, Marco, sí, por acá. Estamos bien ahí. No se acueste tanto ahí, Agustín. O sea, se va a dormir. Estamos escuchando atento acá. Ah, ya, perfecto. Y los que no vemos, también un saludo para todos los que llegaron después. Hacemos esta. Sí, Ahí va, no los vemos. no los veo.
Marco va a ser encargado de motivar a las cámaras, le vamos a poner. Bien. El segundo punto, vamos a abordarlo más rapidito para, no sé cómo vamos de tiempo. Ah, vamos bien, hermano. No sé por qué se me hace que a donde los veo, me parece que estoy hablando mucho, pero vamos bien en tiempo. El segundo punto es un evangelio para todos. Yo aclaraba al comienzo, esto no es universalismo y vamos a explicarlo. En la historia del Antiguo Testamento, usted sabe que el Señor, Dios, escoge a un pueblo, ¿cierto? Escoge, de hecho, desde Abraham, ¿cierto? Escoge un pueblo. Abraham no tenía ninguna particularidad. Abraham era un pagano más, vivía en un pueblo pagano y Dios lo llama, no en atención a algo especial que él pudiese ofrecer. Por el deseo soberano de Dios, Dios llama a Abraham. Y en él, ¿cierto?, levanta una nación que finalmente llega a ser la nación de Israel. Y bueno, después sigue la historia. Pero el pueblo de Israel, ¿cierto?, producto de esta elección soberana, ellos habían entendido que eran, y es así, la Biblia así lo señala, que eran el pueblo de Dios, ¿sí? Y eso hacía que ellos tuviesen una animadversión bastante manifiesta en contra de todo lo que no era pueblo de Dios. Y cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta de eso. E incluso cuando ya después de Pentecostés, recuerda usted el pasaje de Pedro con Cornelio, el propio Pedro tenía cierta reticencia en contra de los gentiles y llegó a dudar, a pesar de que el Señor ya había anunciado que su evangelio también iba a alcanzar a los gentiles. Y eso da cuenta, ¿cierto?, de esa, am, de esa, de ese privilegio que los judíos sentían. Ahora, am, en Cristo, hermanos, esa realidad de exclusividad, podríamos decir que se abrió, ¿sí? Y se abrió para nosotros también los gentiles, ¿sí? Y esa apertura vino precisamente a través del Evangelio, a través de la obra del Señor. Y, y podemos leer, por ejemplo, me parece que me salté un texto, pero vamos a Efesios 2, 13, 16, por favor. Efesios 2, 13 y 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo uno de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. El 17, Y bien vino, léelo. y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Un texto bastante claro, ¿no? Dice que estábamos lejos, ¿cierto? Sin embargo, a través de la sangre, a través de la obra del Señor Jesucristo, ya hoy día también nosotros tenemos este acceso, ¿cierto?, a Dios. En la muerte de Cristo, la puerta de la salvación se abrió para todos. Por eso decíamos que es un evangelio universal, es un evangelio para todos. Ya no es exclusivo de una raza en particular, de una nación en particular. Gente, como leíamos en Apocalipsis, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Am, y sin, en tanto en el caso de los judíos, como en el caso nuestro, no por una calificación personal. Hermano, si Dios te llamó a ti, tú tienes que entender esto. Dios no te llama porque tú eras, porque tú tenías algún don o algún talento o algo que ofrecerle a Dios. Así como lo hizo con Israel, lo hizo con Abraham, lo leíamos recién. Y la mecánica de salvación, de cómo Dios llama a los hombres, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su deseo, porque Él deseó hacerlo, porque Él quiso hacerlo, pero no por algo que haya visto en nosotros. Yo recuerdo de niño cuando yo empecé a caminar en la fe, uno pensaba eso. Uno pensaba, bueno, yo tengo cierta utilidad en la iglesia, entonces quizás por eso Dios quiso llamarme, qué sé yo. Pero cuando venimos a la escritura, todas esas ideas humanistas con las cuales venimos probablemente ya per se, empiezan a desvanecerse. Porque entendemos que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Am, y eso es algo que también nosotros
queridos hermanos, querida iglesia, tenemos que llegar a comprender con mayor claridad. Si Dios hubiese decidido salvar exclusivamente a los judíos a través de toda la historia, eso hubiese sido justo, ¿sí? Si Dios hubiese decidido salvar solo a los gentiles, eso hubiese sido justo. Pero ahora hay salvación tanto a judíos como a gentiles en la persona de Cristo. Hay salvación para todos los que estamos acá, solo a través de Cristo. No, no hay otra vía de salvación. El mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje exclusivo. Es la verdad. Cuando decimos que es exclusivo y es la verdad, rechaza a todos los otros. ¿Sí? Cuando esto no está claro, hermanos, uno puede llegar a cometer un grave error. Si a usted le preguntan, ¿son salvos los testigos de Jehová? No vaya usted a decir, bueno, si es buena persona. No, tú puedes ser buena persona comparándote con los demás, pero cuando te mides en el estándar de Dios, eres un vil pecador. En el estándar de Dios no existen las buenas personas. En el estándar nuestro sí, en nuestro vocabulario sí lo podemos utilizar, pero en el estándar de Dios, en su ley, nosotros quedamos todos mal parados. Y yo doy el ejemplo de los testigos de Jehová, ¿cierto? Pero los testigos de Jehová creen en Jesucristo, pero no creen en el Cristo bíblico. ¿Ok? Y probablemente todas las religiones y sectas tienen un buen concepto de Cristo, pero no lo reconocen como el Dios encarnado. Y bueno, si ya no le reconocen como Dios encarnado, hermanos, no hay forma que los efectos de la redención y lo que Cristo hizo en la cruz tengan algún valor. ¿Amén? Entonces eso cambia absolutamente todo. Tenemos que ir nosotros purificando muchas cosas que hemos a veces ido eh, anclando, trayendo cierto producto, muchas veces de las conversaciones o cosas así. ¿Serán salvos los mormones? No, la verdad del Evangelio es exclusiva, hermanos. Es exclusiva. Am, la única explicación para el amor especial de Dios hacia Israel descansa en Dios mismo. Y en el caso nuestro también, Dios escogió manifestar su salvación a Israel por la misma razón que Él ahora ha abierto una puerta de salvación para los gentiles. ¿Cuál es esa razón? Ya quedó claro que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con que era agradable a sus ojos. Amén. Am, el llamado universal del Evangelio es una gran parte de la belleza de Dios. Leamos Hechos 15, 14 y después Hechos 14, 27. Dice Simón, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Ajá, ahí está, ¿cierto? Y luego el 14, 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ahí está, suficientemente claro, ¿cierto? Ahí están los textos que incluso sorprendieron a los propios apóstoles respecto de la salvación, el Espíritu de Dios, incluso para los gentiles, para aquellos que no eran judíos. Aquí también hay una ilustración bastante que a mí me llamó la atención, en Marcos 7, 28. Marcos 7, 28. ¿La estaba buscando mi hermano? Esa no la tenía, parece. ¿O no te la mandé, José Luis? Pero ya está, ya la tenemos. Marcos 7:28 dice, es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. No sé si usted se acuerda, déjalo ahí un poquito, José Luis. No sé si usted se acuerda de este pasaje. La mujer que era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara el demonio de su hija. Y Jesús le decía, deja primero que los hijos se sacien. ¿A quién se refería con los hijos? Al pueblo de Israel.
pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ahí viene, es cierto, señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. En el Evangelio se nos ha dado mucho más que las migajas, eh, por el plan soberano de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que sentirnos eternamente agradecidos de que sea de esta forma. El Evangelio que salva al judío es el mismo que salva al gentil. A la hora, ¿cierto? Siempre hay una reflexión final respecto del Evangelio, de cómo predicarlo, de cómo transmitirlo. Nuestro punto de partida siempre debe ser la Escritura. Y solo la Biblia nos dice qué es el Evangelio y cómo nosotros debemos enseñarlos a los hombres. Estamos hablando aquí, ¿cierto?, de las diferencias entre judíos y gentiles, diferencias culturales, pero que salvo ciertas, quizás nosotros vemos el retrato bíblico de cómo se hizo esto y, y los elementos nunca se pusieron nunca se pusieron en juego, hermanos, o nunca fueron desafiados los elementos básicos del Evangelio. Y es lo que nosotros debemos hacer. Aunque muchos piensan hoy que el Evangelio primitivo, ¿cierto?, ya no es suficiente, entonces es necesario añadir ciertas cosas para hacerlo más accesible, para que un mayor número de personas pueda venir. Nosotros no tenemos que caer en esta trampa. Definitivamente el Evangelio es el mensaje de salvación. Y haremos bien nosotros en conocerlo, en, en, en poder volver a pensar en esto constantemente y entender de que es lo que nosotros tenemos la obligación de transmitir a las personas, independiente de lo que la cultura dice. Hay iglesias, hermanos, que se levantan tipo McDonald's, y los elementos de estas iglesias generalmente van por un líder carismático, de buena apariencia, generalmente, una buena banda musical, y un mensaje motivacional. Y esa iglesia crece así. Publicidad, internet también, por cierto, ¿cierto? Que se haga evidente lo que ellos están haciendo. Y llegan a ser cientos y miles de personas en un tiempo muy corto. Y usted ahí va a escuchar hablar de Jesús, probablemente, eh, pero no va a oír el mensaje del Evangelio, no va a escuchar enseñanzas como esta. Va a ser un Evangelio modificado, matizado a la cultura. Yo nunca he pensado que la vestimenta pueda aportar algo en particular, pero es curioso que dentro de estas iglesias los que lideran se visten como se están vistiendo a la moda, ¿sí? Y se visten así, de manera de que se propicie en la iglesia un ambiente, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero un ambiente de no iglesia. Y los que van allí se llegan a sentir cómodos, porque no, si fue un lugar, pero ni parecía iglesia. No, el mensaje era que si yo confío en Dios, la situación va a mejorar y que voy a alcanzar mis metas, ¿no? ¿Y dónde está la predicación del Evangelio? Por ningún lado, amados hermanos. Debemos nosotros cuidarnos de eso. Porque claro, quizás no llegaremos nunca a esos terrenos. Líbrenos el Señor, hermano. Mejor que no sigamos adelante si ese es nuestro objetivo. Pero a veces hay cosas que se van colando y que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, pedirle al Señor que como iglesia nos guíe, nos fortalezca y entendamos que hay asuntos que no son negociables. El Evangelio no es negociable, hermanos. Nosotros no tenemos que añadir absolutamente nada al Evangelio. Eh, y bueno, lo no negociable generalmente es bastante claro en la Escritura. ¿Ok? Así que es un buen capítulo este. No estamos llamados a satisfacer, ni a entretener, ni a adaptarnos a la cultura. Estamos llamados a proclamar el mensaje de la Escritura, el mensaje del Evangelio. Leo la última frase, que creo que yo alguna vez también la publiqué en mis redes sociales. Dice, modificar el Evangelio con la esperanza
de causar un mayor impacto en una cultura específica es pervertir la verdad del Evangelio, reducir su poder y dejar al mundo sin el único mensaje que tiene el poder de salvarlo. Así que, como iglesia, que el Señor nos guarde y que tengamos siempre la Escritura frente a nuestros ojos para poder hacerlo lo más fieles que podamos, hermano, al Señor. Y tenemos un patrón de objetividad, que es la palabra del Señor. Entonces, ahí en ese carril tenemos que andar y esforzarnos. Amén. Así que me pareció un capítulo bastante interesante el de hoy. Y nos vamos a seguir quedando en el libro. Yo creo que lo vamos a terminar, así que vamos a tener para varios meses porque no vamos ni siquiera en la mitad. Pero vamos a recorrerlo ahí paso a paso.